Hola queridos alumnos, bienvenidos a este nuevo tema de los números racionales. No quiero iniciar sin darles un saludo de bienvenida, decirles que los quiero mucho, les doy un fuerte abrazo y que espero verlos pronto. Bueno, los números racionales. Recordemos cuáles eran los números naturales, ¿sí? Son los números que ustedes trabajaban en primaria, ¿sí? Con los que sumaban, restaban, denominados con la letra N, los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, puntos suspensivos hasta el infinito. Esos son los números naturales. ¿Listo? Bueno, recordemos también cuáles eran los números enteros, ¿sí? A los números naturales les adicionamos los números z o los enteros. ¿Se acuerdan cuáles eran los enteros? Los z positivos, que vienen a ser los mismos naturales, ¿cierto? Los z positivos, los mismos naturales, del 1 hasta el infinito. El 0, pongámoslo en letras, el 0 y los z negativos. A estos los denominábamos como números enteros. Podemos decir que dentro de los números enteros, tenemos a los naturales. Los naturales, que son los positivos, ¿no? Tenemos al 0 y tenemos los negativos. O sea, que tenemos al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito, hasta el infinito, ¿no? Entonces, los naturales, los enteros. Y ahorita vamos a sumarle unos números más. ¿Cuáles son? Nos encontramos, por ejemplo, con un 3/5. Nos podemos encontrar con un menos 5/4. Nos podemos encontrar con 0,25. Por ejemplo, estos números no están incluidos ni en los naturales ni en los enteros. ¿Qué otro número? A ver, podemos hablar también del menos 0,37. Puede ser también un 2,48. Puede ser un menos 7,41. Podemos hablar también de un 6,3/4. Todos estos números, ¿sí? Que nombro aquí: fraccionarios, positivos, negativos, decimales positivos, decimales negativos. Estos se llaman números mixtos, que pueden ser positivos. También puedo tener un mixto negativo, ¿sí? Todos estos números conforman el grupo de los números racionales. Todos, o sea, los naturales, los enteros, los fraccionarios, los decimales. A todos los denominamos como como que se me fue la mano en la tinta, ¿no? Todos estos son los números racionales, ¿no? Todos son números racionales. Entonces vamos a trabajar con esta parte, ¿sí? Porque ya hemos trabajado con los naturales, hemos trabajado con los enteros. Vamos a trabajar con los fraccionarios positivos y negativos, con los decimales positivos o negativos y con los números mixtos. Vamos a ver cómo es que vamos a trabajar. Bueno, resulta que tengo yo un número, por ejemplo, un 5/2. Este es un número fraccionario. Recordemos que en los fraccionarios, el número que está arriba le decimos numerador y al de abajo le decimos denominador, ¿no? Todo número fraccionario me representa una división. Esta rayita podríamos decir que es como decir 5/2, o lo leemos como 5/2. Bueno,
Si yo les digo, represéntame ese número fraccionarios de manera gráfica, entonces, ¿qué implica? El denominador me indica en cuántas unidades debo dividir la unidad, en cuántas partes debo dividir la unidad. Voy a utilizar, por ejemplo, una circunferencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta unidad la tengo que dividir en 2. Eso es lo que me está diciendo este fraccionario. La divido en 2. Pero me está hablando de 5 medios. ¿Qué implica? Que con una unidad no es suficiente para representar el 5 medios. Entonces tengo que hacer otra unidad de igual tamaño y también la divido en 2. Tengo 2 más 2, 4. No es suficiente, que implica que tengo que hacer otra unidad. Y también la divido en 2. Como pueden mirar, esta unidad, que ya la he dividido en... Ahora para hacer representación gráfica de este fraccionario, tengo que señalar solamente las partes que me corresponden. ¿Cuántas son? 5. Me está diciendo que tengo que tomar 5. Tomo 2, 4, y de la otra tomo solamente 1. Aquí puedo decir que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 unidades de 5 partes de estas 3. 5 partes que he tomado de estas 3 unidades en total, pero que las he dividido de 2 en 2. Bueno, miremos otra cosa en esta parte. Tengo 2 unidades completas. ¿Cuántas tengo? 2. ¿Sí? Tengo 2 unidades completas. Y resulta que tengo una unidad donde solamente he tomado una parte de las 2. He tomado una parte de las 2. De esta manera estoy convirtiendo un número fraccionario a un número mixto. ¿Cómo se llama este? Se llama número mixto. ¿Sí? Este es el número mixto. Este es el número mixto, que está compuesto por una parte entera y un fraccionario. A este lo denominamos número mixto. Número fraccionario, número mixto. Aquí tenemos los fraccionarios positivos y negativos y tengo los mixtos, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia sería que yo pusiera un signo menos. Entonces allá sería un número mixto negativo, si este es negativo. ¿Listo? Bueno, yo les decía en el principio que todo fraccionario me representa una división. ¿Qué pasa si yo hago la división de este fraccionario? Miren que estoy explicando varias cositas, varios temas en un solo momento. Entonces, ¿qué significa? Que el numerador se me convierte en el dividendo. El denominador se me convierte en el divisor. ¿Sí? Voy a hacerlo acá, a un lado. ¿Sí? El numerador se me convierte en el dividendo y el denominador se me convierte en el divisor. ¿No? Vamos a dividir 5 entre 2. 5 entre 2, ¿cuántas veces me alcanza? 2. 2 por 2, 4, a 5, 1. Bueno, ¿por qué coloqué el 2 de otro color? Recordemos, dividendo, divisor, el cociente viene a ser la parte entera, mira. Entonces, de cualquier manera, esta es la manera gráfica, esta es la manera aritmética como yo podría hacer la conversión de un número fraccionario a un número mixto. Entonces, esta la tomo como la parte entera. El residuo viene a ser el numerador y el divisor viene a ser el denominador. De esta manera tengo que el 2, que es la parte entera, el 1 de numerador y el 2 de denominador. Así me da de manera aritmética, así de manera gráfica. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras. De esta manera tenemos, ¿sí?
el dividendo, el fraccionario, el número mixto, se ha hecho de manera gráfica o de manera aritmética. ¿Qué pasa si yo la división la continúo? Si yo continúo con la división, vamos a tener un número decimal. ¿Cómo puedo yo continuar la división? ¿Cómo sé que la puedo continuar? Cuando el residuo es diferente a 0. Entonces voy a continuar esa división. Para continuar la división, coloco coma en el cociente y un 0 al lado del residuo, de tal manera que yo ya pueda dividir el 2 entre el 10. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 10 o muy cercano al 10. En este caso es el 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. Y ahí ya se ha terminado la división. En este caso, este viene a ser el número decimal. Miren que no es difícil, ¿sí? Miren que no es difícil. En este ejemplo podemos comprender las tres formas como habíamos expresado los números racionales, ¿sí? El fraccionario lo puedo convertir en un número mixto o si divido lo puedo convertir en un número decimal. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esta parte porque vamos a continuar con el tema de los fraccionarios. ¿Qué pasa? Quiero indicarles cómo haríamos para convertir un número mixto en un número decimal, en un número fraccionario, ¿sí? Aquí hemos convertido un fraccionario en un número mixto. ¿Cómo convierto ahora un número mixto? Digamos que me dan el 4, 2 tercios. Me dicen, convierte este número mixto a un número fraccionario. ¿En qué consiste el método? El método me dice, voy a hacer una rayita larga, porque arriba tengo que hacer una operación. ¿En qué consiste esta operación? Tengo que multiplicar el número entero, que es el 4 en este caso, lo multiplico por el denominador, o sea, el número que está abajo del fraccionario. El entero, 4, lo multiplico por el denominador, 4 por 3. Y le sumo el numerador, el número que está en la parte superior del fraccionario. Eso me hace el resultado de esa operación, me va a formar el número que va arriba, o sea, el numerador. El entero por el denominador más el numerador. 4 por 3, 12 más 2, 14. Esa me forma parte o me va a formar el numerador del fraccionario. Voy a convertir el mixto en un fraccionario. ¿Y cuál es el denominador? El denominador es bien fácil, es el mismo. Este viene a ser el mismo. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Bueno, entonces he convertido un mixto a un fraccionario. Antes convertí un fraccionario a un mixto. O convertí un fraccionario en un decimal. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado entendida esa parte. Vamos a mirar ahorita la parte de los decimales, ¿sí? En un número fraccionario, yo puedo tener 3 tipos de decimales. O sea, puedo convertir un número fraccionario a decimal. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Pero el decimal me puede dar de 3 tipos diferentes. Podríamos decir que los decimales se clasifican en 3 tipos. ¿Listo? Entonces, digamos que, ¿cuál es la primera? La primera es cuando yo tengo un decimal entero. O sea, al hacer la división de un fraccionario, me va a dar un decimal exacto. Pongamos un ejemplo, a ver. 3 sobre 20. 3 sobre 20. ¿Por qué sé que me va a dar un fraccionario exacto? ¿Sí? Me va a dar un decimal exacto. Porque la teoría me dice que un decimal es exacto cuando el denominador, recordemos que este es el denominador, al sacarle los factores primos al denominador, estos me dan múltiplos, los factores primos son el 2 y el 5, ¿sí? Le saco los factores primos al denominador
Le saco los factores primos al denominador y solamente son el 2 o el 5. Entonces el 20 es, los factores del 20 vienen a ser 2 y 5. Vamos a comprobarlo. Siempre para sacarle los números primos a un número, empiezo por el 2, ¿no? Empiezo por el 2, que es el primo más pequeño que tenemos. 20, entre 2 voy a hacer el método de las divisiones sucesivas. Esto del mínimo común múltiplo y máximo común divisor lo miramos en otro tema, en otro video. Voy a hacerlo de manera rápida. Entonces 20 entre 2 me da 10. Continúa el 10 siendo divisible entre 2, entonces 10 entre 2 me da 5. El 5 no es divisible entre 2, continúo con el número siguiente, el 5 tampoco es divisible entre 3, tampoco entre 4, pero sí es entre 5. Y hasta aquí he terminado el conjunto de los números que conforman parte del 20 como factores primos. Podemos decir entonces que el 20 es igual a 2 por 2 por 5, que sería igual a 2, lo expreso como potencia. 2 está 2 veces repetido el 2, es 2 a la 2 por 5. ¿Cuáles son los factores primos entonces del 20? El 2 y el 5. Por eso, cuando los factores primos del denominador son solamente el 2 y el 5, el decimal que obtengo de hacer esta división de este fraccionario me va a dar un decimal exacto. Y vamos a comprobarlo, ¿sí? Me va a dar un decimal exacto. Entonces, divido 3 entre 20. No sé si me alcanzan a mirar ahí. 3 entre 20. Iba a ser el número un poquito más grande. 3 entre 20. Como el 20 es más pequeño, el 20 es más grande que el 3, agrego un 0 al dividendo y 0 en el cociente y coma. Ahora sí ya, comparo el 2 con el 3, me alcanza 1, 1 por 0, 0 a 0, 0, 1 por 2, 2 a 3, 1. Me sobra 10. ¿Puedo seguir? Entonces aumento otro 0 y comparo cuántas veces está el 2 en el 10. Está 5 veces. 5 por 0, 0 a 0, 0. Y 5 por 2, 10 a 10, 0. Ya la división es una división exacta, ya el residuo es 0 y tenemos un decimal exacto. ¿Sí miran? Que antes de hacer yo la división, ya sabía que me iba a dar un decimal exacto, porque cumple con la norma que dice que si el denominador tiene como factores primos solamente el 2 y el 5, la división de ese número racional me va a dar exacta. O sea, este fraccionario expresado en forma decimal me va a dar un decimal exacto. Entonces, esa es la primera representación de un número decimal. Tenemos también el decimal periódico, pero exacto. Decimal periódico exacto. La teoría me dice que el decimal periódico exacto, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el 5 sobre 9. Para los factores primos tenían que ser el 2 y el 5. Para el decimal periódico exacto, la teoría me dice que tiene que ser una fracción irreductible. También para acá. Fracciones irreductibles. Quiere decir que ya están en la mínima expresión, que ya no las puedo simplificar más. Que el denominador, también me dice, el denominador tiene como factores primos a otros números diferentes del 2 y del 5. Ninguno más. Entonces, tomemos el 9, saquémosle los factores primos al 9. El 9 no es divisible entre 2, ¿cierto? Seguimos, entonces, es divisible entre 3. 9 entre 3 me da 3. ¿Cuál es el número que divide a 3? Es el mismo número, 3. 3 entre 3, 1. De tal manera que la expresión del 9 con los factores primos sería 3 por 3, que es lo mismo que 3 a la 2. Lo expresamos el número
como el producto de sus potencias, ¿no? De sus factores primos. Es el 3, no es ni el 5 ni es el 2. Por ende, al dividir el 9 entre el 5, me va a dar un decimal periódico exacto. Decimal periódico exacto. Habíamos dicho que teníamos 3 clases de decimales, ¿no? Decimal exacto, decimal periódico exacto. Entonces, hagamos la división y miremos qué nos da. 5 entre 9. Es menor 0 en el dividendo, 0 en el cociente, seguido de la coma. Ahora sí, el 9 en el 50. Un número que multiplicado por 9 me dé cercano a 50 o por debajo de 50, ¿no? 9 por 5, 45. Sería entonces 5. 5 por 9, 45, 50, 5. Me volvió a sobrar. El residuo viene a ser 5. Continúo con la división. Entonces, nuevamente, 0. ¿Cuál va a ser ese número? Va a ser el mismo 5. 9 por 5, 45, 50, 5. Y así sucesivamente. Puedo seguir infinitamente esa división. Y me va a seguir dando aquí 5, 5, 5. Y aquí me va a seguir dando 50 y 5 y 5. A esto le llamamos decimal periódico exacto, ¿sí? Y lo representamos, para no escribir estos 5, 5, 5 así, se le coloca el 5 así y una rayita semicurva arriba. No es así derecha. De pronto en algún texto lo podremos encontrar derecho, ¿sí? Pero bueno, no importa. Lo importante es que entendamos, o sea que la pongan así, pero realmente la representación es una rayita semicurva dentro del número que se me repite. Por ende decimos que aquí el 5 novenos, al dividirlo me dio 0,5 y con esta rayita encima, que se la voy a hacer de otro color para que la puedan visualizar mejor, como una cejita. Entonces, tenemos el decimal exacto, ahora tenemos el decimal periódico exacto. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo número que se me repite infinitamente. Y por último tenemos el decimal periódico mixto. ¿Cuál es el decimal periódico mixto? El decimal periódico mixto es el número, vamos a poner un ejemplo. En todos la de referencia es el denominador, en todos. En este, que los factores primos sean el 2 y el 5. En este, que sean diferentes al 2 y al 5. Y en este dice que sean el 2, el 5 y otros más. O sea, no solamente el 2 y el 5 como en el caso del 20. Vamos a ver, vamos a hacer las divisiones sucesivas para el 30 para encontrarle los factores primos. 30 iniciamos con 2. La mitad de 30 o 30 entre 2 me da 15. Ya no puedo seguir con 2 porque el 15 no es múltiplo del 30, el 2 no es múltiplo del 15 si no es múltiplo del 2, ¿no? Pero sí el 3. Entonces, 15 entre 3 me da 5. Y el múltiplo el único divisor del 5 es el 5 mismo o el 1, en este caso sería el 5, 5 entre 5 me da 1. Pensé que me iba a dar más larga, por eso no lo hice acá. Entonces, representamos al 30 como ¿qué? Como el producto de 2 por 3 y por 5. Miramos que la norma me dice que sea divisible entre, que tenga como factor primo el 2, como factor primo el 5 y otro más, o otros más. En este caso tengo uno adicional que es el 3. Entonces me cumple la norma. Por ende, desde ya puedo decir que este decimal, al dividir 7 entre 30, que este número fraccionario, al convertirlo en decimal, me va a dar un decimal periódico mixto. Ya vamos a ver cuál es el decimal periódico mixto. ¿No? Entonces tenemos el decimal exacto, el decimal periódico exacto y el decimal
periódico mixto. Vamos a hacer esta división. Dividimos el 7 entre 30. Así como los anteriores, en estos 3 ejemplos hemos tomado todos números más pequeños como numerador. No quiere decir que siempre pueda ser así. Puede ser también número más grande. Bueno, en este caso nos coincidió, ¿no? Entonces, 70, 7 entre 30, 0 en el dividendo, 0 en el cociente, seguido de la coma. Y comparamos. ¿Cuántas veces está el 3 en el 7? Me alcanza a 2. 2 por 0, 0, a 0, 0. 2 por 3, 6, a 7, 1. Tengo un residuo de 10. Sigamos a ver si nos da exacto o que nos sigue dando. Entonces colocamos 0 al lado del residuo. Ya no se coloca nuevo 0 acá en el cociente, solamente 0 al lado del residuo y ya comparo cuántas veces está el 3 en el 10, ¿no? Tengo aquí 2 números, acá 3, entonces comparo el primero con las 2 primeras. El 3 en el 10 me alcanza a estar 3 veces. 3 por 0, 0 a 0, 0, 3 por 3, 9 a 10, 1. Miren que me volvió a dar 10. ¿Qué quiere decir eso? Que se me va a seguir repitiendo el 3, 3. Volvamos a mirar. Coloco 0. Recuerden que solamente el 0 que tengo en rojo, cuando es al primer número, el dividendo inicial, que le coloco 0 en el dividendo y 0 en el cociente. Pero ya en estos casos, cuando ya se coloca el 0 aquí, ya no se vuelve a colocar 0 acá, ¿no? No, sencillamente se coloca el 0 y se hace la división. Y se compara el 100 en el 30 o el 3 en el 10 en este caso. Nuevamente me va a dar 3. 3 por 0, 0 a 0, 0 y 3 por 3, 9 a 10, 1. Y me va a seguir dando 10, 10, 10 y aquí 3, 3, 3. ¿Listo? Entonces pasemos ese número acá medio. 0,2, 3, 3, 3, 3. ¿Cómo se lo representa ya de manera más simplificada? Se lo representa como un 0,2 y el 3 solamente, que es el número que se me repite, lo puedo colocar con la rayita semicircular, solamente sobre el 3, no sobre el 2, no de esta manera. De esta manera estaría errado, ¿sí? No es sobre los 2, ¿por qué? Porque no se me repite el 23, 23, 23, no. Se me repite solamente es el 3, 3, 3. Entonces, como es el 3 el que se me repite, sobre el 3 le coloco. Y ahí tenemos los 3 casos de decimales en los que podemos clasificar los decimales. Los podemos clasificar como decimal exacto, como decimal periódico exacto o como decimal periódico mixto. Bueno, con estos temas sencillitos, ustedes ya están capacitados para desarrollar varios punticos de la guía, ¿sí? Espero que les vaya muy bien. Nos vemos en otro video para explicarles los siguientes puntos de la guía. Dios los bendiga.